Vengo de una familia en la que la mayor parte de mis ancestros se han dedicado a la medicina tradicional, a la adivinación y a la brujería. Esta última no como manera de dañar a otras personas, sino la forma de cómo ayudarlas en situaciones conflictivas. Mi padre fue el principal brujo de la región. Era muy reconocido en todo el pueblo. La mayor parte de los pobladores se iban a atender con él cuando se encontraban enfermos. Mi padre les hacía rituales que conocía, les daba medicina natural a través de hierbas medicinales, y cuando no podía ayudar a los enfermos, llamaba a sus ancestros muertos, porque ellos eran los que orientaban y ayudaban a sanar a las personas. Mi madre era partera y también tenía conocimientos de medicina natural. Ayudaba a las mujeres durante la etapa del embarazo. Les daba tés y remedios para que sus bebés nacieran en buen estado. Mi madre era la única del pueblo que podía acomodar al bebé cuando venía atravesado. Me tocaba ver cuando a la mujer embarazada, en el momento que ya estaba a punto de parir, le sobaban el vientre. De repente hacía unos movimientos muy extraños. La mujer que era atendida en ocasiones gritaba, porque decía que le dolía mucho. Pero todo el dolor valía la pena, ya que el bebé estaba de cabeza, listo para empezar en cualquier momento a la labor del parto, en la que también mi mamá la asistía. En el pueblo comenzaron a llegar doctores de la ciudad que pusieron una clínica para tratar de evitar este tipo de prácticas. Esas personas venían a instruir a la población y pedirles que se atendieran en un hospital, pero mi madre decía que cuando ella asistía a una mujer por embarazo, a veces no les daban la atención que requerían y por eso morían, tanto la madre como la criatura. En cambio, a ella no se le había muerto ninguna mujer. Aunque mi madre decía que no se le había muerto nadie, me acordaba de 2 casos que le sucedieron. Nunca fue negligencia por parte de mi madre, simplemente el parto fue muy complicado. Ella no tenía los elementos suficientes para ayudar a la mujer, ya que no estaba preparada para realizar una cesárea. Aquella vez que le pasó la muerte de la mujer embarazada, yo tenía tan solo 10 años. Ayudaba a mi madre a detenerle el agua, todo lo que ella necesitara. Recuerdo que la mujer llegó quejándose de dolores de parto. Mi madre le tocó el vientre y le preguntó por qué apenas llegaba con ella. La mujer le dijo que estaba atendiéndose en el hospital porque le habían programado hacerle una cesárea. A mi madre se le dificultó mucho. Me consta que hizo todo lo posible para salvar al bebé, pero a la hora del parto ya estaba pasada. En un acto de desesperación, mi mamá intentó acomodar el bebé, pero su cuello estaba enredado con el cordón, y los dos, lamentablemente, fallecieron. Mi mamá se preocupó mucho por lo sucedido. Era la primera vez que una mujer embarazada moría en sus brazos. Cuando llegó mi padre, él comenzó a orar a Egún. Era un tipo de práctica de santería afrocubana. Estas creencias se desprendían de la cultura yoruba, en la que se adoraban a los muertos. Mi papá realizaba alabanzas y veneraciones a los espíritus de los familiares que ya partieron al otro mundo. En especial, mi padre le oraba a su abuelo Matías, que fue un egún muy reconocido en la comunidad. Mientras mi mamá trataba de tranquilizarse, mi padre se comunicó con el abuelo Matías. Después de que salió de su trance, mi padre le dijo a mi madre que no había nada que hacer. A esa mujer y a su criatura les había llegado su momento. No fue un error que ella cometió, simplemente la línea de su vida era demasiado corta, y ante lo que Dios decidía, no había nada que hacer. Mi mamá siguió con sus prácticas de partera y medicina tradicional. Cuando una mujer daba a luz, después de que le cortaba el cordón umbilical, mi madre se quedaba con la placenta y aquel cordón, los ponía en un frasco con alcohol y siempre decía que le ayudaba a hacer sus rituales. En aquella época estaba por terminar la secundaria. Mi mamá siguió atendiendo a muchas mujeres embarazadas. Ella era la partera con más experiencia de todo el pueblo, por eso la mayor parte de las mujeres siempre la buscaba. Sin embargo, en otra ocasión, tuvo un parto que se le complicó. Esa fue la segunda mujer que moría a causa de las complicaciones del embarazo. En aquella segunda ocasión, acudió nuevamente a mi padre. Él trató de comunicarse con el espíritu de la mujer que recién había muerto. Sabía de las facultades que tenía mi padre para realizar este tipo de prácticas y que era un egún con mucha experiencia. Aunque nunca había presenciado cuando él se comunicaba con un muerto, estaba recogiendo las sábanas manchadas de sangre, así como los residuos de la placenta y el cordón umbilical, cuando vi una especie de vapor blanco que se movía por toda la habitación. Me quedé atenta tratando de darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Como no tenía la preparación adecuada, solo me fue posible verlo un instante. Al contrario de mi padre, él sí fue posible de establecer un vínculo con aquella alma.
Mi mamá me dijo que era la última vez que tenía una pérdida humana. Se iba a acercar al hospital de la comunidad para hacer un vínculo con ellos. El personal del hospital buscaba erradicar la muerte por embarazo, de tal manera que tenía comunicación con las parteras para que siguieran con sus prácticas tradicionales, pero en caso de que tuvieran complicaciones con un parto, tuvieran la confianza de acudir al hospital. La primera vez que mi mamá se acercó con los médicos, le dieron un buen trato. Le explicaron en qué consistía el programa. Ella estuvo de acuerdo en trabajar en conjunto con el personal médico. A partir de aquella vez, me trajo la idea de ser doctora, con el conocimiento que me habían enseñado mis padres y lo demás que lo aprendiera en la universidad. Pensé que sería una buena oportunidad para ayudar a las personas de mi pueblo. Cuando terminé la secundaria hice trámites a la preparatoria. No la estudiaba en mi comunidad, sino en el pueblo más cercano. Hice trámites para estudiar medicina. Para ello era necesario que me fuera a vivir a la ciudad. Tuve suerte de llegar a un lugar en donde se hospedaban los estudiantes. Ahí conocí a Guadalupe. Ella también era de un pequeño pueblo como yo. Las habitaciones eran compartidas y desde el primer momento en que nos conocimos empezamos una gran amistad. Las dos teníamos cosas en común. Intentábamos estudiar para ayudar a nuestros familiares y a las personas de nuestros pueblos. En el caso de Lupita, su hermana estaba muy enferma. Su intención era ayudarla para sanar esa enfermedad. Le comenté a mi amiga que si ella quería, podía pedir ayuda a mi padre. Él era un muy reconocido curandero. Quizás podría darle medicina natural a su hermana para que tuviera mejor calidad de vida. Lupita inmediatamente me dijo que sí. El siguiente fin de semana fuimos con su hermana a casa de mis padres. El estado de la hermana de Lupita no era muy bueno. Mi padre nos estaba esperando y cuando vi su cara me di cuenta que la enfermedad estaba muy avanzada. Mi padre les dijo que iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance. Le dieron distintos tipos de hierbas, así como las indicaciones para su preparación. Luego de que terminó la consulta, mi padre me habló en privado. Me dijo que la hermana de mi amiga no tenía expectativa de vida. El espíritu de su abuelo le dijo que el tiempo de vida de la muchacha era demasiado corto. Me lo decía para que le explicara a mi amiga y que se fuera haciendo la idea de que su hermano muy pronto iba a partir de este mundo. Después de una semana de haber ido con mis padres, Lupita estaba muy contenta. Me dijo que su hermana se encontraba mejor de salud. Lo que le hizo a mi padre estaba dando frutos. Su hermana comenzó a comer y a caminar. También le decía que se sentía muy fuerte. Luego que Lupita se puso al tanto, traté de hacerle entender que no era definitivo. Quizás las plantas ayudaron, pero la enfermedad de su hermana estaba muy avanzada. Un día fui de visita con mi padre. Me preguntó cómo era el estado de la hermana de mi amiga. Le dije que se había sentido muy bien con el tratamiento. Mi padre me explicó que en muchas ocasiones algunas enfermedades reaccionan de manera positiva ante algún tratamiento. En este caso, si a la muchacha nunca le habían dado un tratamiento natural, lo más probable es que su sistema reaccionó de manera positiva, pero en cuanto la enfermedad superara el procedimiento, iba a atacar su sistema con más fuerza. Mi padre respiró hondo para decirme que también sus ancestros le podían decir cuando una persona estaba a punto de morir, y la hermana de Lupita le quedaba muy poco tiempo. Cada fin de semana iba a visitarla, me enseñaba fotografías que se tomaba con ella. Una de tantas fotos que me mostró me llamó mucho la atención, porque vi algo que no entendí del todo. Detrás de la imagen de su hermana había una sombra muy oscura. Le pregunté a mi amiga que por qué salió de esta manera, pero ella me asegura que no veía nada. No quise insistir, aunque no me gustó lo que vi en esa fotografía. En cuanto vi a mi padre, le conté lo que había visto, y él me dijo que era normal que mi amiga no pudiera verlo. Se trataba de que habían heredado los poderes de Gun, solo tenía que aprender a usarlos. Lo que vi en la fotografía era la manifestación que tenía la capacidad de ver a los espíritus, aunque no era nada bueno que fuera un ser oscuro el que estaba detrás de la hermana de Lupita. Aunque pude darme cuenta de que a su hermana le había sucedido algo, porque Lupita dejó de ir a la escuela durante una semana. A la siguiente semana ella llegó al departamento. En cuanto me vio me dijo que su hermana había muerto. La abracé tratando de consolarla y le comenté que me quise comunicar con ella, pero Lupita ni siquiera me escuchó. Me dijo que todo fue tan repentino. Una noche simplemente ya no despertó. Me contó que antes de morir la llevó con una mujer y que le prometió que su hermana no iba a morir, siempre iba a estar con ella. Lo que me dijo mi amiga no me gustó. Le preguntó con qué tipo de personas había ido, y ella me respondió que en el mercado había conocido a una persona que se especializaba en todo tipo de rituales. Era una mujer muy reconocida en ese lugar. Estaba un poco preocupada,
no solo por el estado en el que estaba mi amiga, sino en el tipo de trabajos que le hicieron a su hermana. El siguiente fin de semana iría con mis padres. Mi papá me podía orientar y decir qué debía hacer con mi amiga y con su gemela que ya no estaba. El siguiente fin de semana no la quise dejar sola. Sabía que mi amiga no la estaba pasando nada bien, y aunque dijera que su hermana la estaba acompañando, mi madre me llamó por teléfono para decirme que mi padre había enfermado y que era urgente que fuera al pueblo. Le pedí a Lupita que me acompañara y ella aceptó de inmediato. Me daba la impresión de que mi amiga estaba tomando más medicación para evitar sentir dolor de la pérdida de su hermana, aunque ella alegremente me decía que su hermana estaba con ella. Cuando llegué a la casa de mis padres, no podía creer en el estado que estaba mi padre. Se había caído de un caballo y tenía severas contusiones por todo el cuerpo. Le dije que era necesario llevarlo al hospital, pero mi padre no aceptó. Me dijo que ya había tomado todos los remedios y que eso le iba a aliviar, aunque no me gustó lo que vi, ya que noté una sombra blanca y vaporosa que estaba detrás de él. Le pregunté si estaba seguro que se encontraba bien, y me dijo que no, que había llegado su hora y por eso pidió verme, porque quería dejarme todo su legado. Él sabía que tenía la herencia de los Según, porque tenía la capacidad de ver a los espíritus, incluso antes de que la persona muriera. Mi padre me dijo que siempre estaría cuidándome, y si necesitaba su ayuda, simplemente tendría que llamarlo, porque su espíritu siempre estaría al lado mío. También me comentó que tuviera mucho cuidado con Lupita, porque un ser siniestro estaba con ella y no la iba a dejar en paz. Inclusive me dijo el ritual que debía de hacer, y si no funcionaba, solo tenía que llamarlo. No creí que mi padre fuera a morir tan pronto, pero ya en la madrugada, mi madre entró a mi habitación y con voz baja me dijo que mi padre acababa de fallecer. No me sorprendió tanto porque él ya me lo había dicho. Sin embargo, me dolió mucho su partida. Me quedé al funeral de mi padre, pero cuando su cuerpo estaba entrando a la tumba, escuché el susurro de una voz que me llamaba por mi nombre. Pensé que era el alma de mi padre, pero de pronto me di cuenta que no era él, porque vi detrás de una lápida la sombra de un ser oscuro. No sé si Lupita también lo alcanzó a ver, pero se acercó conmigo y me dijo que su hermana le había hablado. Ella le pedía que siguiera tomando medicina para dormir, pero yo sabía que no era nada bueno ingerir esas medicaciones, porque lo único que hacía era ocultar sus emociones, y que esa no era la manera de salir adelante del duelo por el que estaba pasando. Me dijo que ella no tenía ningún tipo de duelo, su hermana estaba con ella, y me apuntó al lugar en donde supuestamente estaba el espíritu de su hermana. Pero lo que ella estaba viendo no era su ser querido, sino que era el ser oscuro que la estaba persiguiendo. Mi amiga ni siquiera quiso escucharme. Siguió diciéndome que el espíritu de su hermana siempre iba a estar a su lado, que tenían una conexión por ser gemelas y que a diario sentía su presencia. Creí que todo era producto del dolor que vivía mi amiga y que con el paso de los días iba a aceptar la pérdida de su hermana, aunque no ocurrió de esa forma, ya que cada noche percibía que un ser estaba presente en nuestra habitación y no era precisamente un ente blanco. Había decidido no realizar las prácticas de los Según que mi padre me heredó, porque no quería perturbar a los muertos. Además, todas las personas tenían un límite para vivir, y no había poder humano que lograra extender la línea de la vida. Sin embargo, aquella noche fue determinante para que decidiera estar en contacto con mi padre. Nos fuimos a dormir cansadas, porque tuvimos un día muy abrumador. En el hospital en el que estábamos haciendo nuestras prácticas, se había muerto una persona. Los médicos hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero para la desgracia del paciente, había perdido la vida a las 5:43 de la tarde. Pude ver cuando el alma de esa mujer se desprendió de su cuerpo. Era una mancha blanca, vaporosa, que flotaba sobre su cuerpo. Era como si el espíritu se diera cuenta que había muerto. Después de unos segundos, simplemente desapareció. Y nuevamente apareció aquella sombra oscura, que no se iba de nuestro lado. Lupita seguía diciendo que era la presencia de su hermana, pero sabía que no era precisamente ella. En la noche que todo se salió de control, me desperté porque Lupita empezó a hacer unos ruidos extraños. Claramente vi que un ser oscuro estaba sobre su cuerpo. Estaba intentando llevarse su alma. Mi amiga trataba de moverse sin conseguirlo. Rápidamente me puse en práctica lo que mi padre me había enseñado, pero obviamente como era mi primera vez, le pedí su ayuda. No pude verlo, pero sentí su presencia y un aroma a lavanda que siempre lo caracterizaba. No sé exactamente lo que sucedió, porque el espíritu siniestro de inmediato se marchó. Lupita recobró el conocimiento y asustada me dijo que no era su hermana la que estaba con ella. Después de eso se puso a llorar, muerta del miedo. Lo que sucedió aquella noche sirvió para que Lupita tomara conciencia de que no era el alma de su hermana,
El fin de semana siguiente fuimos a mi comunidad y a mi madre le dio mucho gusto verme. Le expliqué lo que sucedía con Lupita y me dijo que la hora indicada para ir a la tumba de mi padre eran las 8 de la noche. Mi madre me acompañó al cementerio y lloraba mientras trataba de ponerme en contacto con mi padre, cuando de la nada escuché su voz a mi oído dándome instrucciones sobre lo que debía de hacer. Mientras me encontraba en el trance, pude ver el ser siniestro que perseguía a Lupita. Era un ser oscuro con una sonrisa malévola, pero no le duraría mucho tiempo, ya que con la ayuda de mi padre, desapareció para siempre. Hasta en aquel momento pude percibir el valor de ser un Egun, porque podría estar cerca del espíritu de mi papá y el de todos mis ancestros. Lo cierto fue que ese ser oscuro desapareció de la vida de Lupita. Ella empezó a vivir el duelo por la pérdida de su hermana. Traté de conservar las dos culturas, y cuando era necesario utilizaba las dos. La científica a través de la medicina, y la otra heredada por mis ancestros.